y que conlleva su cargo, para aplicar, por supuesto, la Carta Fundacional de la OEA, que es el marco en el cual debe regir un secretario general de la OEA su accionar, y también otros instrumentos del sistema interamericano, por supuesto, incluyendo la Carta Democrática Interamericana y, desde luego, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Todo este cuerpo jurídico que enmarca la acción de la OEA no siempre, esta es mi opinión personal, no siempre fue tenida en cuenta como debió ser tenido en cuenta por quienes conducían la organización, de manera que supuso una novedad importante que Luis Almagro se tomara muy en serio todo esto y, a partir de esas referencias jurídicas, que también son morales, por supuesto, encabezara la OEA de una manera tan ejemplar, comprándose todos los pleitos que había que comprarse para defender la convivencia pacífica, las libertades públicas, el sistema de derecho y la democracia liberal en términos generales. De modo que es un gran honor y un gran placer, secretario general, tenerlo hoy con nosotros para conversar unos minutos. El formato va a ser el que ya ustedes conocen. Voy a cederle al secretario general la palabra para que haga una breve exposición de unos 10 minutos y enseguida entraremos a la sesión de preguntas y respuestas. Para facilitar las cosas y evitar el caos que se suele generar en este tipo de situaciones, voy a centralizar las preguntas, de manera que les ruego hacerlas por escrito en el chat, y luego yo las recogeré y se las trasladaré al secretario general. Adelante, Luis Almagro, y muchísimas gracias otra vez por acompañarnos en esta sesión. Gracias, Álvaro. Muy honrado de estar con ustedes. Es un enorme placer, pero además es enriquecedor para mí siempre en los intercambios con la Fundación Vargas Llosa. Son definitivamente momentos en los que el intercambio sobre los temas políticos, económicos y sociales es fundamental. Los análisis, cuanto mejor sean, cuanto más precisos sean, van a ser más relevantes para las soluciones que se necesitan a nivel hemisférico, a nivel regional, a nivel subregional, a nivel de cada país, de cada comunidad. No tenemos el diario del lunes respecto a esta pandemia, no tenemos los resultados finales, tenemos todavía ciclos pandémicos abiertos prácticamente en todo el mundo. Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer, y el trabajo es esencialmente el que surge de la política, que es hacer las cosas en beneficio de la gente, actuar sirviendo el orden público, sirviendo el bien público. El mundo y nuestro hemisferio enfrentan una crisis inédita provocada por la pandemia del COVID-19, frenó las economías, disparó tasas de desempleo a niveles históricos, ha cambiado las formas en que las personas interactúan, el núcleo familiar, en sus comunidades, con las instituciones. El mundo globalizado de alguna manera dio varios pasos atrás, derrotado por el COVID-19 en muchos de los frentes, donde muchos países obviamente han preferenciado las soluciones nacionales, lo cual tiene mucho que ver con, obviamente, los diferentes escenarios de cada uno. La pandemia también ha producido de alguna manera una causa global común. Siendo una pandemia global, las soluciones van a tener que ser globales. Vencer al coronavirus es clave que se haga en todos los frentes. No tiene sentido mañana, por ejemplo, si hay una vacuna, que esté la mitad del mundo vacunado y la otra mitad del mundo no vacunado, porque implicaría obviamente que la continuidad de las disfuncionalidades en términos sociales, de traslado, de movimientos, de viajes comerciales, etcétera, etcétera, todo lo que afecta las actividades humanas, económicas. Y a pesar de identificar
esta causa como común, obviamente esto requiere acción específica del sistema multilateral y requiere acciones específicas a niveles subregionales. Y tenemos que ir por buscar la manera en que las soluciones globales para la pandemia obviamente sean las primeras a considerar. Hay un tema que a veces la gente subestima en cuanto a las soluciones globales, y es mantener la casa en orden. Eso es algo que ayuda muy importantemente en cuanto a las soluciones globales. Cuando no se tiene la casa en orden, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista económico, ni que hablar desde el punto de vista político, las dificultades, en lugar de disminuir, obviamente se potencia y crece. La crisis del COVID-19 marca un antes y un después, con la particularidad de que todas las personas, de manera casi inmediata, han sido afectadas de una manera u otra. El epicentro de la pandemia ahora, según la OMS, está en este hemisferio. Su impacto a largo plazo en la democracia, en la política, en los derechos humanos, orden público y relaciones internacionales todavía está por verse. O sea, sabemos lo que ha pasado hasta ahora. Tenemos las respuestas que se han dado hasta ahora, tenemos los efectos con los que estamos lidiando, pero no podemos especular con los tiempos y no podemos especular con la proyección de esto en el mediano y largo plazo. Obviamente que esto ha obligado a las instituciones democráticas a reformarse y modernizarse, prácticamente de hecho. Han tenido que ser mucho más eficientes en tener políticas transversales que hagan que toda la institucionalidad esté involucrada en la lucha contra la pandemia. La lucha contra la pandemia no es solamente un tema específico de salud pública, que no es cómo se atiende a la gente en los hospitales solamente o cómo se administran en esos hospitales. Tiene que ver con todas las variables y dinámicas sociales y políticas, y por eso las acciones tienen que involucrar prácticamente toda la institucionalidad democrática. Esa institucionalidad democrática que además tiene que probar nuevos niveles de eficiencia que son medidos permanentemente en función de resultados, en función de situación económica, en función de situación social, y así como hay empresas que no sobrevivirán a esta crisis, tenemos instituciones que si no se reciclan adecuadamente en términos democráticos, si no asimilan nuevas variables de tecnología, si no tienen los recursos humanos que tengan la capacidad de respuesta a los problemas de la gente, si no logran condiciones y procesos que sean expeditos y que sean en tiempo real, definitivamente esas instituciones estarán primero demostrando enormes problemas de adaptación, lo cual no es bueno, y estarán en serias dificultades para proyectarse su vigencia al futuro. Y esto vale para las organizaciones internacionales, y esto vale para los países. Y esto implica niveles de conocimiento y niveles de eficiencia. Ayer el dictador Maduro, gobernante ilegítimo Maduro, se refería a los éxitos del ALBA, que verdaderamente uno todavía no los ve por ningún lado, porque verdaderamente el ALBA está montado en dictaduras que han fracasado en términos económicos, sociales, en temas de acceso a derechos económicos, sociales y culturales de la gente, ni que hablar en la destrucción de sistemas productivos, lo que ha generado las peores crisis humanitarias del hemisferio y las peores crisis
migratorias del hemisferio. Y hablaba de la OEA, pero en términos de apoyo y cooperación en salud, lo cual también demuestra una ignorancia que todo el mundo le ha reconocido siempre al dictador, y es que la OEA no tiene mandato ni presupuesto para temas de salud, es la Organización Panamericana de la Salud. Pero cada uno, sin perjuicio de esta muestra de ignorancia, cada uno va a tener que demostrar su validez nuevamente. Cada una de las instituciones va a tener que relegitimarse, va a tener que demostrar sus niveles de eficiencia y sus capacidades de actuación en estos tiempos. Obviamente que el cambio principal es al principal cargo que hay en el sistema democrático, y es la ciudadanía. La ciudadanía ha tenido que cambiar fundamentalmente. La ciudadanía ha tenido que dejar conductas y características de individualismo para pensar en condiciones de bien común, en aquellas cosas que cada uno tiene que cuidar a los demás. Tiene que cuidar para que los demás no se contagien, tienen que cuidar que los demás estén bien, tienen que cuidar población vulnerable a nivel comunitario, a nivel de ciudades, a nivel de cada una de nuestras sociedades. Las respuestas de la ciudadanía han tenido que ser, obviamente, con mucho más sentido comunitario, con mucho más sentido colectivo, y aceptando dinámicas que algunas veces le ha costado más aceptar. Y nosotros hablábamos a finales del año pasado de la importancia que hay de dos elementos, dos pilares fundamentales en los cuales se sostiene esencialmente un sistema político democrático. Y con esto cierro, porque estoy llegando exactamente a mis 10 minutos. Y es el Estado de Derecho democrático, que es fundamental, esos principios y valores que surgen, no de específicamente Estado de Derecho. Estado de Derecho hay en países que no tienen sistema democrático, en reinos absolutistas y en regímenes totalitarios. Tienen su Estado de Derecho, tienen sus dinámicas de principios de legitimidad y de acción de las dinámicas que imponen funcionamiento de la justicia. Pero el Estado de Derecho democrático es otra cosa, y esto tiene que ver con nuestra identidad continental. Nosotros nacimos prácticamente todos como naciones independientes al mismo tiempo que democráticas. O sea, salvo algún caso que fue posterior, después prácticamente hemos nacido a la vida independiente como democracias. Y eso hace a la esencia nuestra, esa es nuestra identidad. Por eso las dictaduras quedan tan marcadas en este hemisferio, por eso la dictadura venezolana está tan marcada, por eso la dictadura cubana queda marcada, por eso la evolución de Nicaragua hacia el autoritarismo queda tan marcada, porque nuestro sistema hemisférico, nuestra identidad hemisférica hace que las dictaduras queden especialmente señaladas en cualquier contexto. Y el otro elemento que va conjuntamente con ese Estado de Derecho democrático, es el orden público, que son las condiciones por las cuales hoy la gente sabe que tiene que mantener su distancia social, o tiene que seguir las políticas de confinamiento, o que han visto sus derechos de libre circulación, de reunión, de asociación, de protestas masivas, restringidos. O sea, tiene que ver con un concepto que es esencial, fundamental, el orden público. Pero el orden público solamente puede funcionar en un contexto de Estado de Derecho democrático, no puede ser aislado de lo mismo, no es orden público cuando lo implementa una dictadura. Eso tiene una lógica tiránica, obviamente tiene una lógica represiva, tiene una lógica opresiva que lo deslegitima como concepto de orden público. Más bien, cuando se evoluciona hacia una forma tiránica o una forma autoritaria, es una muestra de desorden público, porque cuando no existen garantías y derechos que sean vigentes, esa es la realidad.
hice lo más breve que pude el cuento, pero la historia, pero eso son los conceptos fundamentales a los que querías referirme antes de empezar. Bueno, muchísimas gracias, secretario general. Quisiera trasladarle un par de preguntas antes de recoger las que nos está haciendo el auditorio. Y antes de eso quiero saludar la presencia en el foro de la actual embajadora de Colombia en Madrid, Carolina Barco. Bienvenida a la reunión. Secretario general, hay en estos momentos unas cifras que van complicándose muchísimo en la región, a diferencia de lo que pasaba hace algunas semanas, donde la impresión que había era que América Latina había logrado sortear lo peor de la crisis mientras se concentraba esa crisis en otras partes del mundo. Desde luego, el lugar desde donde yo mismo le estoy hablando hoy era uno de ellos. Ahora las cosas han variado significativamente, hay ya más de 70.000 personas fallecidas en América Latina y desde luego el número de infectados es altísimo, empezando por Brasil con más de 700.000 personas y desde luego Perú más de 200.000 y Chile y México largamente más de 100.000. Es decir, estamos hablando de una región que se ha vuelto a ojos del resto del mundo hoy uno de los focos principales, sino el principal de la crisis internacional. Quería preguntarle ¿a qué atribuye esto? Es decir, ¿a qué atribuye el hecho de que las cosas se hayan deteriorado tanto en las últimas semanas y a qué atribuye el hecho de que mientras en otras partes del mundo lo peor de la crisis parece haber quedado atrás, en América Latina da la impresión de que todavía no hemos logrado eso? Eso sería por un lado. Por el otro, le quisiera preguntar sobre algunos casos específicos. Su propio país, Uruguay, es visto hoy en buena parte del mundo como uno de los casos exitosos, uno de los países que logró contener esta crisis a tiempo y además lo hizo tratando, gracias a las decisiones que tomó el presidente Lacalle, de preservar en lo posible el ámbito de libertades públicas y libertades individuales. Era una decisión difícil, audaz. Vamos, dicho sea de paso, a conversar con él en este mismo foro dentro de algunos días y ya tendremos ocasión de preguntárselo, pero era una decisión difícil y audaz. El resto de la región se confinaba y él se resistió a aplicar medidas excesivamente estrictas y las cosas parecen haberle salido hasta ahora bien. Desde luego hay la preocupación de lo que pueda pasar en la frontera con Brasil. El otro caso interesante es el de Costa Rica. Allí hubo un confinamiento algo mayor que el de Uruguay, aunque no tan estricto como otros países de la región, y las cosas también en Costa Rica parecen haber funcionado bien, a diferencia de lo que ha pasado en algunos otros países de la región, incluyendo Nicaragua, donde ahora hay un deterioro verdaderamente muy significativo, que seguramente tiene mucho que ver con el tipo de régimen que tienen. Quería entonces, secretario general, preguntarle esas dos cosas y luego paso a recoger las preguntas del auditorio. Sí. Saludar a la embajadora de Colombia. Fui candidato presentado por Colombia, así que mi agradecimiento especial hasta que tener el apoyo de países como Estados Unidos, Brasil y mi propio Ecuador y mi propio país, Uruguay. Colombia fue el país que presentó mi candidatura. Y sí, yo he estado hablando con muchos, obviamente, autoridades de nuestros países y la lógica de la curva verdaderamente es de alguna manera previsible. Hay condiciones para que esto pase. O sea, primero que no podemos trasladar fórmulas ni aplicar ecuaciones que se han aplicado en otros lados. Primero, porque nuestra región tiene niveles de informalidad de la economía que son mucho más altos, y gente que literalmente se gana el pan suyo de cada día, y las condiciones, la aplicación rajatabla de las condiciones de aislamiento o de confinamiento son muy difícilmente implementables y se han visto prácticamente
en buena parte del hemisferio violaciones a esas políticas de confinamiento y a esas políticas de aislamiento y a las políticas de distancia social. También las condiciones sociales de pobreza son problemáticas. Eso, tener distintos niveles de pobreza, tener mayores niveles de pobreza, o tener condiciones sociales de pobreza en condiciones de hacinamiento, obviamente que es un factor multiplicador de contagios. Esas condiciones sociales, otras condiciones a veces determinan de funcionamiento político del Estado, ¿no? O sea, es más difícil para estados federales que para estados más unitarios. En los estados federales a veces hay políticas a nivel de cada uno de los estados que son diferentes y se ven resultados diferentes a nivel de cada uno de los estados dentro de los países más grandes, eso también, y las dinámicas de la ejecución y la implementación de las medidas es completamente diferente y tiene sus efectos también sobre la situación. La situación de Uruguay, sí, o sea, Uruguay tomó las medidas adecuadas apelando a la responsabilidad de la población al respecto. Y en un país en que somos relativamente pocos y no tan densamente poblados y en los cuales la vida comunitaria lleva que nos conozcamos prácticamente todos, o sea, en Uruguay, o sea, un rato de estar hablando con un uruguayo, uno entiende, ya tiene tres parientes en común y 5 amigos en común. Entonces, las dinámicas sociales también fueron utilizadas de buena forma por el gobierno para ir aislando el virus y para ir logrando esos resultados. Con mucha responsabilidad política y con mucha responsabilidad social y económica. Y las medidas verdaderamente fueron muy inteligentes teniendo en cuenta el contexto social. Uruguay es un país sin margen de error, o sea, siempre lo digo, o sea, Uruguay es un país que somos pocos, con prácticamente ningún recurso, o sea, los recursos que tenemos serían 3 vacas y 3 ovejas por habitante, eso no da para vivir, o sea que depende mucho de nuestra actividad profesional y de nuestro oficio, de lo que hagamos, de nuestro trabajo para vivir. Entonces, y eso hace una lógica de responsabilidad que obviamente bien utilizada y bien contextualizada por las medidas del gobierno han dado los resultados por ahora, pero o sea, esto es atención 1000 en 1000, o sea, hay que mantener la concentración hasta cerrar completamente el ciclo. Lo mismo de alguna manera, aún con las diferencias de las medidas, podemos hablar de Costa Rica, con los desafíos que tiene Costa Rica, que son muy grandes por mucha permeabilidad a migración, y sobre todo con las políticas que aplicó el país vecino, o sea, en Nicaragua, que fuera una política prácticamente de salir lo antes posible de la crisis. Esa fue, creo, la idea de Daniel Ortega, o de Rosario Murillo. O sea, entonces llamaron a concentraciones desde el comienzo del COVID-19, para tratar de contagiar a la mayor cantidad de gente posible, lo cual ha hecho obviamente que el sistema de salud colapsara. El sistema de salud nicaragüense no estaba en condiciones de responder a todo esto, y por eso obviamente la cantidad de fallecidos que hay en Nicaragua. Esas son un poco las respuestas. Se me fue más largo que con la presentación. Bien, muchas gracias. Bueno, tengo varias preguntas, voy a tratar de agruparlas. Noé Bailón pregunta muy específicamente, y por eso esta sí la voy a aislar un poquito, sobre Brasil, México y Haití. ¿Qué nos puede decir el secretario general sobre México, Brasil y Haití en este momento?
este, yo, es algo que dije al principio y verdaderamente generalmente prefiero hablar de políticas y no específicamente de países. Yo creo que cada país actuó de buena fe para hacer lo mejor que posible de acuerdo a las condiciones políticas, sociales, económicas que tenía. Y no se pueden pedir a Brasil que aplique las medidas de Uruguay, porque no, eso no tiene el menor sentido. O sea, ni en dimensión, ni en población, ni en las condiciones sociales, ni en condiciones económicas, ni en condiciones productivas. Y creo que en cada país ha quedado, o sea, han quedado al desnudo problemas estructurales, y los problemas estructurales del hemisferio no son problemas de hoy. Los problemas estructurales del hemisferio, algunos vienen de la época colonial, otros tienen 200 años, y otros, con suerte, varias décadas. Y eso es una realidad hemisférica. O sea, cuando tenemos determinados niveles de pobreza, cuando tenemos determinados niveles de hacinamiento en zonas pobres, cuando tenemos informalidad de la economía por arriba del 60%, cuando no hay una institucionalidad, a veces llegar a cada uno de las... obviamente que hay problemas estructurales que han quedado en evidencia y han sido muy fuertemente expuestos durante esta pandemia, lo cual quiere decir que nunca podemos subestimar nuestras políticas. Como decía, nuestro oficio de la política es el bien público, el servir a la gente. Y hoy nuestras políticas tienen que estar decididamente orientadas por ese camino, de fortalecer las condiciones para que la gente pueda, no sufra un impacto social, no sufra un impacto económico, y proteger la salud lo más que se pueda. O sea, países como Haití, con instituciones que sabemos que son débiles, que tienen debilidades estructurales de décadas, con problemas sociales sin resolver, que tienen un limitado impacto en su gestión. Es un dato de la realidad, y esto ha quedado en muchos casos expuesto. ¿No? Pero cada uno de los países ha estado respondiendo como mejor podía responder. Y yo creo que lo peor que se puede hacer es politizar este contexto de pandemia, o pasar facturas por este contexto de pandemia. O sea, lo hemos visto en todos lados a veces. O sea, se han criticado, por ejemplo, las políticas, lo hemos visto en donde se han tomado, y en nuestro hemisferio se han tomado acciones diferentes prácticamente en todos lados. O sea, se ha pasado desde a la aplicación de medidas drásticas desde el comienzo, hasta medidas graduales, hasta una gradualidad extrema. Todos, obviamente, los que han aplicado las medidas drásticas se les ha criticado por aplicar las mismas. Los que han aplicado una gradualidad extrema se les ha criticado por aplicar las mismas. Los que han aplicado otros niveles de gradualidad también se los ha criticado. O sea, hay mucha gente que aprovechó para pasar facturas. A veces se criticaron, se actuaron en forma contradictoria, se criticaron las medidas muy graduales, pero al rato se llaman a manifestaciones que son definitivamente algo contrario a la preservación de distancia social y de las medidas de aislamiento que se piden. Entonces, hay muchas contradicciones en todo esto, y creo que no podemos entrar en esa lógica. Sí, tenemos que entrar en la lógica de ver cómo apoyamos y fortalecemos las instituciones, cómo hacemos que las instituciones sean más fuertes,
cómo colaboramos para que cada país, las instituciones tengan la mejor capacidad de respuesta a la pandemia, cómo hacemos que podemos apoyar externamente para que los sistemas de salud sean más fuertes, y que la ciudadanía sea más responsable. Y esas variables hacen a la esencia, o sea, del funcionamiento de las cosas. El combate a la pandemia no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Cuanto más responsable sea la ciudadanía, mejores son las condiciones de respuesta a la pandemia. Y cuanto más conciencia tenga la ciudadanía de que tiene una responsabilidad respecto a la lucha contra la pandemia, mejores van a ser las condiciones. Esa es una realidad. Muy bien, tenemos, como se puede imaginar, muchas preguntas sobre los países problema desde el punto de vista político, sobre Nicaragua, sobre Venezuela, también algunas sobre la situación reciente de Argentina. Antes de eso, quiero aislar otra pregunta que me parece interesante, de Hugo López, sobre la Organización Mundial de la Salud. Como todos sabemos, es una organización que está en estos momentos en el ojo de la tormenta política desde el punto de vista del gran debate que hay entre Estados Unidos y China, pero no solamente entre Estados Unidos y China, sino también desde el punto de vista del cuestionamiento que se ha hecho a las aparentes contradicciones que ha habido desde la Organización Mundial de la Salud en cuanto a sus recomendaciones e indicaciones, muchas de las cuales han tenido que ser revertidas poco después. ¿Cómo se relacionan ustedes con la organización? ¿Hasta qué punto la siguen teniendo como una referencia o hasta qué punto digamos, combinan con otras referencias para no quedar excesivamente sujetos a esta institución en particular? No, el tema es que en este hemisferio tenemos a la Organización Panamericana de la Salud, que es la responsable en temas de salud en el hemisferio. Y esa es nuestra referencia, esa es nuestra organización hermana, forma parte del sistema interamericano y con recursos, con los medios que ha dispuesto, ha tomado una línea de acción más coherente, ha procurado acercarse a los problemas, ha procurado ayudar y colaborar donde era necesario. Entonces, ese es nuestro vínculo de relación, la Organización Panamericana de la Salud, que definitivamente tiene su que ver en esta actuación. Respecto a la Organización Mundial de la Salud, creo que sería engañarnos a nosotros mismos, no entender la responsabilidad que ha tenido en todo esto. O sea, no puede ser que haya un foco infeccioso en noviembre, diciembre, en que prácticamente toma toda una ciudad de China y la reacción se va postergando para 2 o 3 meses después. No puede ser que tuviera tantas contradicciones en términos de evaluación técnica de un virus que llevaba tanto tiempo, en definitiva, en circulación dentro de un país. Yo creo que hay cosas, lo que decía hoy, o sea, creo que hay organizaciones que tienen que reconvertirse, que tienen que lograr mejores niveles de eficiencia, que tienen que demostrar su utilidad y que tienen que demostrar nuevos niveles de profesionalismo, porque gran parte de esto podría haber sido evitado con mejores capacidades de respuesta rápidas del sistema multilateral, y eso es un dato de la realidad. No podemos verlo de otra manera. Muy bien. 2 preguntas sobre Venezuela. María Molina y Ricardo Vega Llona me preguntan o me piden que le pregunte a usted si cómo ve la forma en que Venezuela ha abordado esta crisis y muy específicamente si Maduro ha salido políticamente fortalecido frente a esta situación. También tenemos 3 preguntas sobre Nicaragua que me gustaría incorporar a esta parte de la conversación, de Mauricio Díaz, Alfredo César y Juan Sebastián Chamorro. Todas van un poco en el mismo sentido. La sensación
de que el régimen autoritario de Ortega está en cierta forma aprovechando la coyuntura para tratar de ajustar las clavijas contra disidentes y críticos de su régimen, y al mismo tiempo la irresponsabilidad que ha habido desde el punto de vista de la toma de decisiones para tratar de impedir que se siga propagando el contagio del virus. Tenemos algunas sobre Argentina, pero quizá las dejo para después. Vamos adelante con Venezuela y Nicaragua, por favor. Sí, para, para los sistemas autoritarios, la pandemia, y sobre todo en el contexto en el que estaban y cómo estaban actuando, prácticamente estaban ganando tiempo, y en el caso cubano también, o sea, estaban ganando tiempo, siempre viven una lógica de ganar tiempo, o sea, algunos llevan décadas en eso, otros llevan años en eso. Obviamente que les sirvió para acelerar políticas represivas y para conculcar derechos civiles políticos y para no hacerse cargo de derechos económicos y sociales de la gente. Les sirvió para manejar esto con lógica autoritaria y terminar de restringir derechos dentro del país. O sea, la lógica de las dictaduras además es el ocultamiento, falsear cifras, estadísticas, todos los números e indicadores relevantes o no relevantes, la falta de transparencia en la gestión, los niveles de corrupción, o sea, todo esto obviamente que se dispara en este contexto. Y esa es la lógica con que ha funcionado el madurismo en este caso. No ha sido, obviamente, prohibir la libertad de circulación, libertad de reunión, de asociación, de protestas, es algo muy funcional al madurismo, y exacerbar eso a límites definitivos lo ha pasado. Entonces lo vemos en la red, creo muy gráfico, es una entrevista a una venezolana, o sea, no sé si me va a matar el hambre o el coronavirus, o sea, es un país con una situación humanitaria completamente detonada, o sea, son esencialmente regímenes fracasados, lo que señalaba hoy, o sea, fracasados en términos económicos, fracasados en términos sociales, fracasados en términos productivos y fracasados en términos políticos, porque cuando hay que robarle la soberanía al pueblo, a la nación, obviamente que es el primer fracaso político. Y esa es la situación del madurismo que obviamente terminará la pandemia como la empezó, con los mismos niveles de irresponsabilidad en todos los campos, con la misma lógica opresiva y represiva, y sosteniéndose en el poder a cualquier costo, y ocultando cifras. Y obviamente, imagínense que este es un país, un régimen que fue capaz de ocultar durante años 8.000, 7.000 ejecuciones extrajudiciales. O sea que ocultar el número de muertos para el madurismo no es algo ni siquiera nuevo, o sea, es algo que viene practicando desde hace mucho tiempo. En cuanto a la lógica de Ortega, que ha sido un poco, ha sido diferente, obviamente lo explicábamos hoy, o sea, llevar la expansión de la pandemia al máximo para que el ciclo termine lo antes posible, obviamente sin reparar si el sistema de salud estaba capacitado para eso o no. Y también, o sea, no... la lógica es que después de esta pandemia, o sea, se habrán afirmado variables represivas, se habrán afirmado variables de eliminación de libertades públicas y
de aplastamiento a la disidencia. O sea, eso es muy funcional hacerlo en este contexto. Así que esa es la lógica de los dos países, uno diferente que el otro. O sea, me he enterado que Arriaza habló con Ortega para tratar de convencerlo de que fuera por otra línea más parecida a la de ellos, de reprimir y ir por los confinamientos y la restricción completa en esa lógica de exterminar las libertades, pero en ese caso, o sea, yo conozco a Ortega y conozco a Arriaza, y obviamente la mente superior prevaleció sobre la mente inferior, y Ortega obviamente siguió haciendo lo que tenía en su cabeza. ¿Cómo no? Hay preocupación, evidentemente, sobre lo que pasa en Argentina, que estoy seguro que usted está siguiendo muy de cerca. Por ejemplo, tenemos la pregunta de Lucía Folino. Ella dice, bueno, en Argentina se están produciendo muchas cosas simultáneamente, ¿no? Expropiaciones tan significativas como la que acaba de tener lugar hace pocos días y que ha suscitado particularmente en la provincia de Santa Fe, pero en el resto del país también muchísima respuesta de los ciudadanos. Hay una situación muy delicada en el Poder Judicial, un intento de penetración del Poder Judicial utilizando la suspensión de plazos para tenerlo maniatado. Hay una, digamos, cacería verbal, bien la sensación de que se extiende indefinidamente, se prolonga indefinidamente el encierro en su versión más extrema para tratar de mantener esta política de gobernar por decreto, es decir, sustraer el proceso de toma de decisiones al sistema democrático. ¿Comparte usted esta percepción y, en todo caso, cómo ve la situación argentina? Sí, la lógica de trabajo de la Secretaría General obviamente no puede ni debe ser el análisis político. Sí tenemos responsabilidades en temas institucionales. En todo caso, o sea, respecto al proceso de expropiación, vamos a esperar y ver cómo termina el mismo. O sea, no, lo hablábamos un poco antes de empezar, y esperemos a ver si esa medida cómo se implementa, y si se implementa en esa lógica o en otra lógica al final. O sea, vamos a esperar. O sea, había algo que decía, una vez me dijo Luis Lacalle de Herrera, que decía Luis Alberto Herrera, antes de hacer algo es muy importante no hacer nada, porque eso nada más. O sea, vamos a mirar y ver si esto evoluciona hacia ese punto que se decía al principio, o si evoluciona hacia otra forma, o es otra la solución en definitiva. Eso es, sí es lo que queremos decir al respecto de la expropiación. Sí, supongo que el gobierno argentino tendrá mucho cuidado con la lógica de expropiación. O sea, ese fue uno de los temas más relevantes de las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Y por lo tanto, eso afectaría también la propia imagen del Mercosur. Si empezaran a pasar cosas que no estuvieran adecuadamente fundamentadas y que no fueran implementadas de la manera correcta, o acciones políticas o medidas que no fueran consistentes. Entonces, esperemos a ver qué es lo que en definitiva pasa con este proceso. Respecto a lo demás, sí, o sea, pero yo ahí también me salgo un poco a Argentina. O sea, imagínense que si yo tuviera que, vamos a poner, aplicar la Carta Democrática a todos los países que han restringido libertad de circulación, libertad de reuniones, libertad de asociaciones, libertad de... O sea, prácticamente tendría que aplicarle la Carta Democrática a todo el hemisferio, tendría que empezar por acá, por Washington, que es donde estoy. O sea, y no es la lógica. Por eso, o sea,
mi presentación decía, hay dos elementos fundamentales, Estado de Derecho Democrático y, el orden público. Y estas dos cosas van combinadas y son fuertemente combinadas y tenemos que, es una cosa como las reacciones que han tenido y cómo han actuado las democracias y cómo han actuado las dictaduras, y eso siempre tenemos que separarlo y tenemos que separarlo de una manera clara. El funcionamiento del Poder Judicial está en la misma situación que prácticamente todo el hemisferio también. No veo, yo he visto, o sea, he visto los plazos alargarse en todos, acá en Washington, ¿no? Y está juzgados cerrados, o sea, para gran parte de los temas, o sea, no es, creo que tenemos que hoy analizar las cosas en un contexto más amplio y un poco en niveles comparativos diferentes, ¿no? O sea, cuando baje la polvareda, sí, ahí podremos ver cómo ha bajado la polvareda en cada país, y si estos temas de medidas de emergencia se extienden, hay alguno que se le ocurra con poco criterio extenderlos o prolongarlas más allá de lo que indica la racionalidad de las cosas. Pero todavía no ha bajado la polvareda, como estamos en el epicentro del tema de la pandemia, o sea, ninguno puede bajar la guardia hoy. No, ninguno puede bajar la guardia hoy, vale para todos. Muchas gracias. Claro, el problema de ser secretario general de la OEA es que todos queremos que usted nos resuelva nuestro problema, ¿no? Yo recuerdo no voy a mencionarlo por nombre, no sería elegante, pero un antecesor suyo que cuando nos quejábamos de que no intervenía en ciertas situaciones del hemisferio decía, yo no soy más que la suma de las partes. Y yo le respondían, se puede ser secretario general y ser más que la suma de las partes, y usted lo ha demostrado con creces en todos estos años. Sí, porque eso además nunca fue cierto, o sea, nunca fue cierto, o sea, siempre la OEA fue mucho más allá que la suma de las partes, o sea, la OEA nunca hubiera mandado y logrado que fuera una misión de la CIDH a Argentina durante la dictadura, porque no hubieran habido los votos y no hubiera tenido las condiciones para implementar la misma, pero el secretario general obviamente logró que esa misión fuera, como otras acciones que hemos tenido y como otras acciones que han tenido la secretaria general. O sea, la OEA siempre fue mucho más que la suma de las partes. La OEA tiene capacidades exponenciales para atacar los problemas. Pero la OEA se ocupa de los temas institucionales y tiene que tener un análisis muy frío de la institucionalidad. A mí, o sea, siempre me parece muy fácil aquellos que resuelven las cosas con la ideología. O sea, las cosas es la peor manera de resolverlas. O sea, tenemos ejemplos permanentes, ¿no? O sea, de un lado y del otro. Y nosotros tenemos que ser fríos en el análisis de la situación institucional y definitivamente buscar el camino que lleve a una solución. Fui muy criticado por ejemplo, un caso que yo siempre pongo como paradigmático, es el caso de Bolivia y del proceso electoral en Bolivia, que fue muy crítica a la misión de firmar misión de observación después del proceso electoral por la izquierda. O sea, y en todo caso, y habíamos hecho al principio lo que debíamos hacer, hicimos durante el proceso electoral lo que había que hacer, y después del proceso electoral lo que debíamos hacer en términos institucionales, y es la única forma de resolver las cuestiones de una manera sustentable. Hay alguna preocupación en el grupo sobre la posibilidad de que se posterguen procesos electorales. José Moncada nos pregunta muy específicamente por el caso de Honduras, y yo amplío la pregunta. Además del caso de Honduras, ¿ve algún riesgo en otros países de que esto se produzca? Es decir, que a raíz de la crisis de la pandemia se pueda producir la postergación de procesos electorales en América Latina. Se han postergado en
en República Dominicana. Bueno, se han postergado en varios países, algunas elecciones municipales, obviamente, en otros elecciones nacionales. Elecciones nacionales, en los casos de Bolivia y República Dominicana son los más claros. Se hicieron elecciones en San Kitts and Nevis y en Surinam, por otra parte. Sí, no nos preocupan las suspensiones que se han hecho. Nos preocuparían si hubieran sido indefinidas y si no hubieran tenido un tiempo y un plazo para realizarse, y creo que los países tienen que buscar soluciones tecnológicas, soluciones sociales, como para que los procesos electorales puedan hacerse, obviamente procurando aislar el virus y obviamente procurando que las elecciones se suspendieron, incluso primarias aquí en Estados Unidos, porque obviamente después en algunos estados obviamente eso significó un dispararse de los niveles de contagio. O sea que hasta en esos casos hay que tener cuidado con cómo se juzgan esos casos. Sí, tienen que lograrse de una manera que las elecciones se hagan en las mejores condiciones posibles. De todas maneras, en este marco se están siendo afectados las lógicas de campaña electoral muy dramáticamente. O sea, cuando uno no puede juntar más de 10 personas, es mucho más difícil hacer una campaña electoral que en otros contextos. Usted mencionó el caso de Bolivia, cuando se suscitó el grave fraude electoral que finalmente acabó con la salida de Evo Morales del poder y su sustitución por la actual presidenta interina, por la presidenta Áñez. Hubo una preocupación en un sector de la comunidad democrática latinoamericana ante la posibilidad de que ella pudiera, digamos, perpetuar su mandato sin pasar por un proceso electoral propiamente dicho. Hay gente que pensaba que la transición democrática en realidad no era una transición democrática, sino esencialmente una gran cobertura para poder, digamos, mantener en el poder a los adversarios de Evo Morales que habían logrado llegar al poder después de su salida. ¿Qué nos puede decir sobre el proceso democrático y la transición democrática en Bolivia? Contexto, y es sobre todo porque hemos visto editoriales en el New York Times, hemos visto la declaración de un grupo político afín ideológicamente respecto a los resultados de las elecciones de Bolivia el 20 de octubre de 2019. Y verdaderamente tenemos que reafirmar cuestiones que son básicas, y es que en Bolivia hubo un fraude electoral. Y esto verdaderamente, tanto el editorial del New York Times como esta declaración demuestran, primero, que hay gente que no es experta en temas electorales. O sea, todos son, en el mejor de los casos, aficionados con cierta contrariedad a aprender los conceptos de la observación electoral y de manejo de los procesos electorales. Entonces, sí, o sea, si tener servidores externos puede ser ignorado en un esquema de análisis electoral, y que esos servidores externos influyen una cantidad de cientos de miles de votos. Si la alteración tiene un porcentaje altísimo en una muestra, si hay alteración, obviamente, en la transmisión de esos resultados, si han votado muertos, son demasiados elementos que indican la sustancia de la realización de un fraude.
que además se da por un análisis estadístico muy real, o sea, y que hizo el propio Evo Morales, o sea, no le daban los votos, esa es la realidad. O sea, cuando... Y creo que podían estar preparados para empujar su fraude electoral un 1 o un 2% que estimaron que era lo que le iba a faltar. Cuando se empiezan a recibir los primeros conteos rápidos, y esos conteos rápidos dan que les falta ya al más como un 5 o 6% para llegar a la segunda ronda, es que se dispara toda esta lógica de fraude, de todos estos mecanismos de fraude paralelo. Y el análisis estadístico va, que obviamente he visto gente agarrar los números de una manera un poco azarosa para que les den algunos resultados como al del... como al editorial o como el documento en el que se basan otros. Pero los análisis bien serios, los que han hecho sistematización de la información, sistematización de los datos, llegan a las mismas conclusiones, pero son las mismas conclusiones que han tenido mecanismos muy fidedignos como los de conteo rápido y la propia percepción de la ciudadanía. O sea, hoy no hay nadie en Bolivia que no piense que no hubo un fraude electoral. Eso es un dato de la realidad. Y obviamente que es porque en cada pueblo de Bolivia se sabe lo que se hizo para alterar el resultado electoral. Entonces, cuando hay gente que queda descolgada de la realidad, cuando hay gente que queda que no tiene los conocimientos técnicos adecuados, cuando hay gente que trata de forzar los resultados, cuando hay gente que trata de aislar determinadas lógicas que son más bien contables, o sea, verdaderamente estamos viendo que hay una agenda política detrás, y hay una agenda política que es perniciosa para Bolivia, como fue pernicioso el intento de reelección de Evo Morales. Y eso es, y esa situación la tenemos que ser muy claros al respecto, y no podemos permitirlo, porque Bolivia tiene que tener un gobierno legítimo, tiene que tener un gobierno absolutamente democrático, que no tenga el menor margen de dudas, no haya el menor margen de dudas respecto al resultado electoral y a cómo se ha manejado el proceso electoral. Y en eso estamos embarcados en Bolivia. Y eso es lo que necesita, Bolivia, y esperemos que la nueva fecha definitivamente lleve a un proceso electoral de esas condiciones y que permita al pueblo boliviano ser nuevamente dueño de su destino. Obviamente la transición que se ha hecho en función de la sucesión que prevé la Constitución tiene que ser absolutamente interina, y Bolivia necesita ese gobierno definitivo, legítimo y democrático. Muy bien, muchísimas gracias. Le prometimos al secretario general que no le tomaríamos más de 1 hora de su tiempo. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero para una futura ocasión. En fin, algunas muy interesantes, como hasta qué punto los científicos se equivocaron en su pronóstico y llevaron a los gobiernos por temor a adoptar medidas quizá extremas que han tenido consecuencias económicas serias. Algunas otras un poco más picantes sobre cómo fue posible que algunos funcionarios de la OEA pues no hayan sido atajados a tiempo por sus vinculaciones con la antigua guerrilla en Argentina o en Uruguay, en fin, cosas que dejamos para la próxima ocasión, y así le damos tiempo al secretario general de pensarlas con calma. Le agradezco mucho, quiero reiterar lo que dije al inicio, para quienes defendemos la libertad y la democracia, es un orgullo tener a Luis Almagro a la cabeza de la Secretaría General de la OEA. Hubiera sido una tragedia para la región que en marzo pasado su reelección no fuera asegurada, como felizmente lo fue por una mayoría de los votos. Y él, como él mismo ha explicado, él es más que la suma de las partes y ha utilizado el púlpito de la Secretaría General para liderar una respuesta institucional a las numerosas violaciones a la democracia, al Estado de Derecho y a las libertades públicas en la región.
lo cual no significa que esté en condiciones como secretario general de la OEA de resolvernos a todos nuestros problemas en cada uno de los países, ni tampoco que no deba mantener, evidentemente, unos equilibrios delicados desde el punto de vista diplomático. Pero independientemente de eso, su gestión, secretario general, nos llena de orgullo y yo le agradezco personalmente y en nombre también de la Fundación Internacional de la Libertad, que ha organizado esta sesión conjuntamente con Fundación Libertad de Rosario, Argentina. Le agradezco muchísimo y lo comprometo para una futura conversación para dar, cuenta de estas preguntas que quedaron en el tintero. Un abrazo a todas, a todos, un abrazo para vos, Álvaro, y encantado de haber estado con ustedes. Y gracias por esta oportunidad y por estas preguntas. Y incluso me quedé con ganas de contestar estas otras dos, pero será en la siguiente. Déjalas anotadas ahí arriba. Hasta pronto, muchas gracias. Un abrazo enorme.